comenzamos allí en el versículo 32 y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que fuesen ellos perfeccionados, para que no fuesen, ellos perfeccionados aparte de nosotros. Comienza nuestro pasaje de hoy hablando de Gedeón, de Sansón, de Jefté, de David, como también de los profetas de Samuel. Algunos están mencionados, implícitos en esta lista, otros no están mencionados, pero están en la lista. Y ellos han formado parte de esta lista de héroes de la fe. Ahora uno dice que héroes de la fe son grandes hombres de Dios, grandes hombres que fueron un ejemplo. Y uno tal vez se hace la película de monstruosos hombres, ¿no? Sin embargo, quiero decir que estos fueron hombres sencillos. A los ojos de muchos insignificantes. Cuando el profeta fue a buscar rey para Israel y fue a la casa de Isaí, Isaí le mostró todos sus hijos menos a quién. A David, ese pastorcito insignificante, no tenía mucho valor. ¿Y qué vamos a hablar de otros como Sansón? Un forzudo, pero para nada. Mató más gente en su muerte que en su vida. Juzgó más a los enemigos de Israel con su muerte que con su propia vida. Hasta podríamos decir un despropósito. Pero fueron hombres que juzgaron a favor de Israel. Fueron jueces que Dios levantó. Hombres sencillos. Pero ¿cuál fue la diferencia? Fueron hombres sencillos con una fe gigante.
Fueron hombres sencillos con una fe enorme que nos dejan desafíos para nuestras propias vidas. Cuando hablamos de Gedeón, vamos a hablar de uno de esta lista. Y luego vamos a hablar de dos que no están en esta lista. En realidad es uno más un grupo. No están en esta lista implícitamente, pero sí están en los hechos que ellos hicieron, motivados por la fe. Gedeón. Y les invito a buscar allí en Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Para entrar en el tema. Israel estaba en gran oprobio. Se iban cumpliendo ciclos que se repetían, fracasos que se repetían, errores que se repetían, Dios que tenía que darle vuelta a la cara, abandonarlos por un poco de tiempo, entregarlos en las manos de sus enemigos, hasta que ellos reconocían su equivocación, reconocían su error, se arrepentían, pedían perdón a Dios, y entonces Dios levantaba un juez, levantaba un libertador. Y dice en el capítulo 6, versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra y la devastaban. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Allí aparece en la escena un muchacho llamado Gedeón. Vemos allí en Hebreos capítulo 11, versículo 33, que él es mencionado. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa. Vemos que Gedeón fue un hombre de fe delante de Dios, aunque muchos consideren una fe muy particular. Ciertamente fue una fe particular, pero fue una fe genuina y realista. Es necesario hacer un recuento de la historia de Israel. Acababa de terminar la conquista al mando de Josué, el gran caudillo de Israel que vino después de Moisés, siendo este el servidor de Moisés. Y vemos que luego de un periodo que estuvo caracterizado por 7 ciclos mayores y 5 ciclos menores, llamados ciclos políticos religiosos,
que se caracterizaban por la reocurrencia de la apostasía, la opresión y el arrepentimiento, la liberación y la paz. Gedeón fue el quinto de estos jueces de Israel. Pero él no se imaginó que iba a ser un juez de Israel. Él era un joven que estaba trabajando en los quehaceres domésticos en su casa. Y el pueblo estaba en gran opresión. Y así comienza la historia de Gedeón. El pueblo estaba oprimido por los madianitas y los amalecitas, y los del oriente que venían, acampaban alrededor de Israel cuando ellos habían sembrado, se comían todo, hasta los asnos se comían, las ovejas y todo lo que encontraban, y dejaban a Israel totalmente empobrecida. En esa situación estaba Israel cuando comienza la historia de Gedeón. Los madianitas eran los descendientes de Esaú, ¿se acuerdan? Jacob tuvo dos hijos, Esaú, Esaú que era el hijo mayor y Jacob el hijo menor. Este le había vendido la primogenitura a su hermano por un plato de lentejas y todo lo había perdido. Luego su hermano, digamos que en una trampa con su mamá, se quedaron con la bendición también de parte de su padre. Pasaron 40 años de paz después del gobierno de Barak, otro de los que se mencionan allí, Jueces capítulo 5, versículo 31. Pero vemos que Israel, inmediatamente que muere Barak, comienza a hacer nuevamente lo malo, comienza el proceso de caída de Israel. Y hace lo malo delante de Dios, por lo que Dios los entrega en esclavitud. Y eso es lo que sucedía en el versículo 1. Por 7 años, hasta que decidieron clamar a Jehová. Y allí en el versículo 6, fíjense, Jueces capítulo 6, versículo 6, de modo que empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ellos claman en arrepentimiento, luego de lo cual deciden buscar a Dios. Y aparece Gedeón. Dentro de toda la opresión que se encontraba el pueblo, también se encontraba Gedeón en la misma situación. Y él estaba haciendo algo allí. Lo vamos a encontrar en el versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó delante de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieseíta, el papá de Gedeón. Y estaba sacudiendo Gedeón el trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová, pero que Gedeón no sabía que era el ángel de Jehová, se presenta y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué buena característica. No se presentó Dios delante de un desconocido. Delante de un desocupado. No se presenta Dios delante de un holgazán. No se presenta delante de un piquetero que estaba haciendo protesta, un sindicalista, no. Delante de un trabajador a quien le dice varón esforzado y valiente.
si se presentase hoy delante de ti y delante de mí, ¿diría lo mismo? Tal vez no estamos en la misma situación de Israel, pero estamos en una pandemia mundial. Tal vez no es la misma situación que Israel estaba sufriendo, pero estamos sufriendo también persecución de parte del enemigo. Satanás se ha ensañado en este tiempo de pandemia en querer cerrar todas las iglesias. Cerró la nuestra, de hecho. Nos quedamos sin lugar. Pero tenemos 5 o 6 casas donde nos reunimos a orar, a abrir la palabra de Dios, a llevar adelante el mensaje, a predicar el evangelio. Ojalá Dios nos dijese también: varón esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente, que confía en Dios. Esta era una característica de Gedeón. Dios se presenta a él, pero él no sabía que él era Dios. Y fíjense en el versículo 13, por esto les digo que él no sabía que era Dios. Y Gedeón le responde: ah, Señor mío. Pero Señor, ¿cómo está allí en sus Biblias? Con minúscula. Él no estaba hablando a Dios. Él estaba hablando al ángel de Jehová que se le había aparecido, porque él no sabía que era el ángel de Jehová. Si Jehová, fíjense que no era falta de respeto, pone Jehová allí con mayúscula. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con estas tus fuerzas y salvarás a Israel de la mano de Madián. ¿No te envío yo? Entonces respondió nuevamente con minúscula: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Es aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas, he aquí, hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. En medio de la pobreza que estaban viviendo, en medio de la situación adversa, imagínense que estaba escondiendo el trigo, el grano, para que no se lo saquen, porque venían los enemigos y les comían todo. Les saqueaban todo lo que tenían. Dice: innumerable. Ellos y sus camellos eran como la arena del mar. Y entrando Gedeón, versículo 19, preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo, y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó delante de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre la peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano y tocó la punta de la carne y los panes sin levaduras, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo esto, Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, ahora con mayúscula,
que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pásate, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom. Jehová es paz, quiere decir, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abieseitas. Y aconteció que la misma noche dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo, en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Versículo 28. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, el hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Y si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día, Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando él tocó el cuerno, los abieseitas se juntaron con él. Y continúa la historia y continúa el relato. Comienza este joven, a obedecer a Dios. Y Dios le dice, si me vas a agradar, debes santificarte. Cortá la imagen de idolatría que hay allí. Edificá un altar a Jehová y sacrificá un toro. Y encendelo con la misma imagen que vas a cortar. El padre de Gedeón, que le había instruido, y fíjense que él le decía, ¿no?, a Gedeón, y él menciona esto, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora él cuestiona, nos ha desamparado. Ellos enseñaban a sus hijos, pero al mismo tiempo habían tomado las costumbres de los pueblos que los rodeaban, idolatría. Y Dios le dice, limpia, saca todo esto. Yo voy a hacer una obra y voy a utilizarte a vos. No era un guerrero, no era un soldado, no era un general de un ejército, era un joven laborioso que cuidaba del sembrado de la familia.
que estaba trabajando esforzadamente para que los enemigos no sacasen lo único de sustento que tenían. Él confió, él obedeció, él tuvo fe. Y si bien al principio no sabía que era Dios, cuando se dio cuenta, él pensó, voy a morir, porque he visto cara a cara al ángel de Jehová. Dios le dijo, no, no, tranquilo, yo te elegí. Llega el capítulo 7 y él se va a enfrentar a los madianitas. Y no lo voy a leer porque es muy largo y no vamos a terminar nunca. Se los voy a relatar, ustedes léanlo después. Es apasionante. Dios le dice, junta a los hombres, pero resulta de que junta muchos. Eran 23.000. Pero iban a enfrentar a un ejército que pasaban los 135.000. Ahora, levante la mano el que quiere ir contra 135.000 contra 23, con 23.000. Yo no. Tal vez don Carlos Fornerón o Carlos Melgarejo, alguno de ellos anime, José Fornerón, Carlito, no sé, Fernando, Damián, que es valiente. Yo no. No. Quintuplica. Por cada uno de nosotros hay 5 de ellos. Pero ¿saben qué le dice Dios? Son muchos todavía. Son muchos. Diles que los que tengan temor se vayan. Y se fueron 12.000. Mamá, me quedo con 10.000 nada más. Me voy. Tranquilo, yo voy a estar allí. Aún son muchos, le dice Dios. ¿Tenés fe? Y bueno, Señor, estamos tratando de tener fe. ¿Cuántos me quedaron? 10.000. Pero son muchos. Vamos a mandar más. Tengo temor de que el pueblo diga, mi mano me ha salvado. Capítulo 7, versículo 2. Tengo temor de que haya orgullo de parte del pueblo diciendo, fue por nuestra valentía, por nuestra fuerza. Dios dijo, vamos a sacar más. Y Jehová le dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Versículo 4, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y el que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas el que cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces los hace que tomen agua. Y dice, el que doble sus rodillas, que se vuelva. El que levante agua con las manos y tome, ese va a ir con vos. ¿Saben cuántos quedaron? 300. ¿Vieron la película 300? Ese era Gedeón con los 300 valientes. Si antes me quería ir con 23.000, con 300, pero no tenés idea de dónde estaría yo escondido. Había que tener fe. Mucha fe. Y le dijo Dios a Gedeón, ¿tenés miedo? Aconteció, versículo 9 del capítulo 7, que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan,
y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. ¿Y qué dijo Gedeón? No, no hace falta, Señor, yo creo terriblemente. Y dice, y descendió con furia. ¿Qué quiere decir? Tenía miedo. ¿Y cómo no va a tener miedo? Tenía 300 hombres contra 135.000. Ni a Hollywood se le ocurre eso. Y descendió con furia su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera, a la ribera del mar en multitud. Continúa el relato y él escucha a dos que hablaban. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó, y su compañero le respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando oyó Gedeón el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado al campamento de Madián en vuestras manos. ¿Y sabés qué? Los 300 no hicieron falta. Dios lo hizo. Él los dividió en 3 escuadrones de 100 cada uno y le dijo, hagan lo mismo que yo voy a hacer. Repitan lo mismo. Rodearon el campamento con una trompeta en la mano y con una tea en la otra. Y les dijo, hagan lo mismo. Tocaron la trompeta y gritaron, ¡por Jehová y por Gedeón! Y los 300 gritaron, con las teas ardiendo y con las trompetas tocando. Y dice que todos los madianitas y amalecitas y todos los que estaban allí se confundieron. Dios les confundió. Y cada uno levantó su espada contra su compañero y se mataron entre ellos. Los 300 fueron testigos nada más de lo que Dios puede hacer cuando vos y yo creemos. Estamos ante una situación difícil, pandemia, nos quedamos sin iglesia, no tenemos propiedad, hacemos un evento para juntar fondos, juntamos 1 millón, 2 millones, y ya estamos contentísimos. Pero resulta que la propiedad vale 800 y la edificación vale 3.000, 4.000 millones, no sé cuánto. Todavía no me entregó la arquitecta los planos ni el presupuesto. Y vos decís, ¿cuántas hamburguesadas tenemos que hacer? 4.000. Es que Dios puede hacer lo que Él quiere y con quien Él quiere. Y no necesita de tu recurso, necesita de tu fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si Dios va a hacer algo y no tenés fe, no lo va a hacer.
quiero decirte esto. ¿Viste ya la iglesia? ¿Viste ya el templo? ¿Lo viste lleno de vecinos? Gente que vino a escuchar la palabra de Dios. ¿Viste allí al lado los jóvenes en el área deportiva jugando fútbol, predicando el evangelio, ganando a otros vecinos para Cristo? ¿Viste el centro de rehabilitación con 60, 80 o 100 jóvenes rescatando su vida de las drogas y de las adicciones? ¿No lo viste? Pues si no lo ves hoy, no lo vas a ver nunca. Porque nuestra cuenta bancaria no es suficiente para esto. Si no es la mano de Dios, nunca lo vas a ver. Y para eso no tenemos que ser gigantes de la fe. Tenemos que tener una fe gigante. Pero ¿viste lo que dice la palabra? Si tuvieses fe como un grano de mostaza, el más pequeño de todos los granos, dirías a este monte, córrete, y se correrá. ¡Ja! Un niño le dijo a su papá, papá, yo lo hice y no me resultó. Yo le pedí lo que dice la Biblia, que el monte se me corra y no se corrió. Y el padre le dijo, ¿cuál es tu monte? Tal vez ese compañero del colegio que te está molestando y que te carga por ser un hijo de Dios. Tal vez ese sea tu monte con el que estás luchando. Ora por él. ¿Cuál es tu monte, mi querido hermano? ¿Tu falta de fe? Pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y te será dada. Porque si no ves antes de que esté, nunca lo verás. Gedeón lo vio. ¿Tenés miedo? Sí, tengo miedo. Anda con tu criado y vas a ver lo que Dios hace. Fue. Lo vio y adoró. ¿Sabes qué no dijo? ¡Qué grande que soy yo, Gedeón! Adoró. Adoró. Esa es mi oración. Quiero que sepas. Cada vez que estoy pidiendo todos los días por la iglesia, por el templo, por el centro de rehabilitación, por el proyecto, mi oración es, Señor, que esto sea para glorificar tu nombre. No tenemos posibilidad de hacerlo. Vivimos de tu gracia. Y que al ver este lugar, todos puedan decir, gloria a Dios. Estos pobres tipos jamás iban a poder tener esto. Por sus méritos, nunca. Pero Dios no tiene límites. Amén. Espero que hayas dicho amén. El segundo personaje del cual quiero hablarte. Volvamos allí a Hebreos 11.
Fíjate lo que dice. Dice, versículo 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, y continúa. ¿De quién está hablando? ¿Quién tapó boca de los leones? Daniel capítulo 6. ¿Quiénes apagaron fuegos impetuosos? Los amigos de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel capítulo 2 creo que es. Busquen allí Daniel, el libro de Daniel, capítulo... capítulo 2. Ahí estaban Daniel y sus amigos. 4 jóvenes judíos. Jóvenes. Sin experiencia. Que confiaron en Dios. Que no estaba dispuesto este Daniel en dejarse influenciar por la cultura de Nabucodonosor. Y cuando les llevaron y les enseñaron toda ciencia y toda letra de los caldeos, y el rey mismo dio de su propia provisión y de su propio vino, la comida que él comía y la bebida que él bebía, le dio a estos cautivos, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Tal vez comían comidas que el pueblo de Israel no podía comer. Y ellos dijeron, antes de comer lo que no corresponde, más vale es obedecer a Dios. Aunque estemos cautivos, no nos trajeron para ser gerentes del reino de Nabucodonosor. Somos esclavos, cautivos. Somos príncipes de nuestro pueblo, sí, pero acá no tenemos ni voz ni voto. Si se lo decimos a Nabucodonosor, nos va a cortar la cabeza al toque. Entonces se lo dijeron al que estaba encargado de los jóvenes que habían traído. Y lo tomaron aparte y le dijeron, te pedimos por favor que tengas a bien llevarte nuestra comida y traernos legumbres y llevarte el vino que el rey nos manda y traernos agua. Este hombre le dijo, yo temo que ustedes van a condenar mi cabeza delante del rey, porque cuando el rey vea el rostro de ustedes más flaco que los demás muchachos, me van a matar. Y Daniel y sus amigos le dijeron, probemos por 10 días. 10 días no es la muerte. Si en 10 días vos ves que estamos flacos, debiluchos, nos estamos cayendo, bueno, ya lo intentamos. Pero si vos ves que la mano de Dios está con nosotros y nos ayuda, entonces te ruego que continuemos de esa manera. Dice en el versículo, capítulo 1, versículo 8, Daniel propuso en su corazón. Me llama mucho la atención esta frase. Muchas veces tomamos la adversidad,
tomamos las pruebas que vienen en nuestra vida, tomamos las situaciones que vienen, las órdenes de un jefe en nuestro trabajo, lo que sea, como palabra de Dios. Y me dijeron que tengo que ir los domingos y no puedo faltar o perderé mi trabajo. Y entonces, ¿qué hacemos? De una, Dios afuera. No fue esta la actitud de Daniel. Él dijo, mi vida no vale nada, pero obedecer a Dios para mí es el todo. Propuso en su corazón no contaminarse. No voy a ir en contra de Dios. Vamos a hacer una prueba. Nosotros estamos dispuestos, por favor, concédenos esto. Le pareció bien, les trajo. Dice que al cabo de 10 días, el rostro de estos 4 era mucho más robusto que los otros. Era la mano de Dios. Ellos habían creído. Ellos habían confiado, tenían fe que Dios podía hacerlo. Y se lo propusieron. Llega el capítulo 2. Y resulta que Nabucodonosor tiene un sueño. Llama a todos los magos y astrólogos allí. Y nadie podía descubrir el sueño. Y el rey se había olvidado del sueño y tampoco entendía qué es lo que había soñado. Entonces les dijo, bueno, vengan, díganme qué soñé y qué quiere decir. Y los magos lo miraron y le dijeron, pará, contanos el sueño y te vamos a decir la interpretación. Me olvidé de eso. Entonces le dice, pero no hay ningún hombre que pueda hacer esto. Podemos interpretar, pero mago, no, o sea, no podemos adivinar. Y entonces el rey le dijo, si no me dicen el sueño y su interpretación, los voy a matar a todos. Porque yo les doy de comer, yo los tengo en mi corte, yo les estoy pagando a ustedes, sabes que ustedes o hacen esto o los mato. Y llegó la orden. Y el capitán de la guardia, Arioc, los iba a matar a todos. Entonces Daniel se entera de que iban a matar a todos los sabios de Babilonia. Le dijo, matarlos a todos menos a nosotros 4, para un poquito. No. Entonces le dice Daniel, lo que pide el rey es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y fue y tomó a sus 3 amigos y le dijo, vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Y entonces piden misericordia y dicen, Señor, vos nos trajiste por algo, confiamos en vos y te rogamos que vos nos ayudes. Lago breve, se presentan ante el rey, le dicen el sueño, le dicen la interpretación y el rey honra a Daniel, pero Daniel le dice, no hay... Versículo 27, capítulo 2, versículo 27. Daniel respondió al rey, el misterio que el rey manda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino lo puede relatar al rey. Pero no respiró, continuó hablando, porque si respiraba le cortaba la cabeza. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho a saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los días posteriores. Y le cuenta el sueño, le cuenta la interpretación, y el rey, contento, se humilla, se postra, versículo 46, sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que se le ofreciesen presentes e incienso, y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, él ha revelado el misterio, y bueno, engrandeció a Daniel con muchos honores. Pasan el tiempo y llega allí la locura. Los llama a los 3 muchachos, amigos de Daniel,
Y resulta que él había mandado hacer una imagen. Y todos debían postrarse ante la imagen que el rey había hecho. Y entonces fueron acusados, versículo 16 del capítulo 3, Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey. Bueno, leamos primero el versículo 15 al final. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Le dijo Nabucodonosor, porque ellos no querían postrarse ante la imagen de Nabucodonosor. Sadrac, Mesac y Abed-nego, los amigos de Daniel, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Confianza, fe. Y si no, porque Dios puede tener otro plan. Y si no, sepas, oh rey, que de todos modos no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Nabucodonosor ordenó que trajesen un cordero y hagan un banquete y una fiesta se armó. No. Se llenó de ira y se le cambió el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-nego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más. ¡Wow! Los hicieron atar y tomó a hombres muy vigorosos de su ejército que los levantasen y los tirasen adentro del fuego con sus manos y sus piernas atadas, a los 3. Era tan apremiante la orden, estaba tan caliente Nabucodonosor, que los hombres en el apuro y en la desesperación de que no los mate a todos los del ejército, los que lo tiraron murieron por las llamas, porque estaba terriblemente caliente eso. Y murieron, quedaron ahí muertos en el piso. Sin embargo, los 3 que fueron arrojados adentro, atados, se transformaron en 4. Desatados, caminando, adentro del horno, y hablando entre ellos. Nabucodonosor se volvió loco, se espantó. Y dice allí en el versículo 24, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a los hijos de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno, no mucho, pero se acercó. Y dijo, Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces salieron en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun sus cabellos de su cabeza se había quemado, ni sus ropas estaban intactas, ni siquiera el fuego había hecho efecto en ellos, ni olor siquiera. Dijo Nabucodonosor, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego. Tuvieron una fe enorme y estuvieron dispuestos a dar su vida
antes que obedecer y ser desleales con su Dios. Se nos va el tiempo. Llega el capítulo 6. Los hombres acusan a Daniel. Ya no estaba Nabucodonosor. Ahora era otro el que estaba, se llamaba Darío. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de estos 3, arriba en la cúpula. Pero fíjense, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que él no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Aquel muchachito que propuso en su corazón, aquel muchachito que tuvo fe, un cautivo que vino a tierra extranjera, a cultura extranjera, a costumbres extranjeras, a comida extranjera, a bebida extranjera, no se amoldó a nada. Por fe vivió. Y por fe Dios lo fue proyectando. Entonces, versículo 4, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, más que no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta habían hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación a la ley de su Dios. Fe. Su fe es diferente a la nuestra. En esto tenemos que buscar. Y entonces mienten. Y ellos se presentan ante Darío para decir de que nadie haga oraciones ni súplica, porque dijeron 3 veces por día Daniel ora. Abre sus ventanas hacia Jerusalén. Este judío no se olvida de que es judío. Vive aquí con nosotros, pero sigue con sus costumbres. Sigue buscando a su Dios. Vamos a tenderle una trampa. Y entonces dijeron: todo aquel que ore o pida algo que no sea nuestros dioses, lo vamos a echar con los leones, que se los coman. Y Daniel no sabía nada de esto. Ellos mintieron, pero él continuó haciendo lo mismo. No le importó. Su fe era mayor que la boca de los leones. Y cuando lo acusaron, dice que Darío no quería hacerlo. Sabía quién era Daniel. Él tenía planes para Daniel. Era su hombre de confianza. Sabía que era un hombre leal, porque amaba a Dios, porque tenía una fe genuina, porque realmente tenía una fe gigante. Pero como había firmado un edicto, lo tuvo que cumplir. Y Daniel fue echado al foso de los leones. Dice que el rey se fue triste a su casa. Ya no lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden leer. Y dice que no quiso ni comer. Le trajeron comida y no quiso comer y estaba triste, estaba angustiado. Y dijo,
Ojalá tu Dios te pueda salvar de los leones. Al día siguiente, muy de mañana, dice que se acercó tímidamente al foso de los leones y preguntó con voz triste: Daniel, tu Dios, al quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Y se siente de adentro una voz que dice: ¡Oh rey! Mi Dios me ha salvado. Claro que sí, porque ante Él y ante ti no he hecho nada malo. Y dice que inmediatamente los mandó a sacar y arrojó a los hombres que lo habían acusado con sus hijos, con sus esposas y con sus cosas a ese mismo pozo. Y dice que aún no habían llegado los cuerpos al fondo cuando los leones saltaron, se apoderaron de ellos y les quebraron todos los huesos. ¿Cómo es tu fe? Hay un paso de discipulado que se llama gigantes o enanos. ¿Cómo es tu fe? ¿Gigante o enana? ¿Cómo puede ser que nuestra fe no sea ni siquiera como el grano de mostaza? Que no es una semilla así, es insignificante, ni se ve. La más pequeña de todas. Como le dijo el padre ese a su hijo: ¿cuál es tu montaña? ¿Dónde está tu fe? No estamos estudiando esto para estudiar la vida de Daniel, ni la vida de Sadrach, Mesach y Abednego, ni la vida de Gedeón, ni de Jefté, ni de Samuel. Es su fe la que queremos resaltar, no sus vidas, su fe. La fe de un David que estuvo en la cueva donde Saúl entró a dormir y lo venía persiguiendo para matarlo. Y habiendo sido ya ungido para rey, y estando sus hombres escondidos con David en la misma cueva, le dijeron: mátalo, Dios lo ha entregado en ti. Y él dijo: no, Dios no me necesita para matarlo. Yo confío en Dios. Dios lo puede hacer. Tomó la espada, cortó la punta del manto y al día siguiente se lo mostró y le dijo: Saúl, acá lo tengo. Estabas en mi misma cueva durmiendo. Te podría haber matado, pero no voy a levantar la mano contra ti, porque confío en Dios. Saúl se agarró la cabeza, se desesperó. Le preguntó a Joab, el jefe del ejército: ¿qué pasó acá? ¿Cómo te dormiste y no lo viste? Me podría haber matado anoche. Y mirando, le dice: eres tú mejor que yo. Es tu fe la diferencia, no tu venganza. ¿Cuánto confiamos en Dios? Dios quiere hacer un cambio en nuestras vidas. ¿Podrá comenzar por vos? ¿Podrá comenzar por mí el cambio en nuestra iglesia? Dios quiera que así sea. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por la vida de estos hombres de fe. Hombres sencillos, pastores de ovejas,
labradores, esclavos, pero no se adaptaron, ni se amoldaron, ni se acomodaron. Propusieron en su corazón no contaminarse, expusieron su vida, se jugaron por su fe y tú los recompensaste. Y dejaste sus nombres plasmados en las páginas de este bendito libro para desafiarnos a nosotros a confiar, a tener fe, a creer que tú puedes, a pesar de nosotros, a pesar de la pandemia, a pesar de las situaciones que nos toquen vivir. Tú puedes, no estás limitado. Ayúdanos, oh Dios, a crecer en nuestra fe. Aumenta, Señor, nuestra fe. Te lo rogamos. Bendice tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.